Estamos en Nesivei Shalom, Nesivei Yesod de la Toira, los fundamentos de la Toira, hablando de Iras Hashem, el temor a Hashem. El cuarto Maimar, capítulo 5, Perek Hei. En el capítulo anterior vimos diferentes niveles de temor a Hashem, de temor a Dios. 5. Hoy doy fanim beiras Hashem, matzano merishonim kemalachim. Otras formas de temor a Dios encontramos en los primeros como ángeles, es una expresión de la Gemore, del Talmud, las generaciones anteriores. Dargas iras aheit, existe el concepto, el nivel de temor al pecado. La persona no es que tiene miedo de un castigo. No voy a hacer esto porque Dios me va a pegar. No. Temor al pecado propiamente dicho. ¿Por qué? ¿En qué está basado esto? Porque la persona sabe qué es un pecado, en qué consiste un pecado, hace una separación, una especie de pared de hierro entre la persona y Dios, su Padre que está en los cielos. Esto es el temor al pecado. Temor a estar separado de Hashem. Está traído en nombre del Baal Shem Tov en tal libro y tal otro libro. El ejemplo de esto es un padre que le indicó a su hijo que no vaya por el camino descalzo, porque se va a lastimar. Pisas cualquier porquería y te lastimas. Y el padre le dijo: si andas descalzo, te voy a castigar. No es igual el temor del padre, o sea que uno le tiene al padre, o el temor del padre, el temor al hijo. El hijo tiene miedo de que lo castiguen. Pero el padre tiene miedo, entre comillas, de que su hijo no se lastime. Si va descalzo, se va a lastimar. O sea, ambos tienen temor, pero no es a lo mismo. Pero cuando el hijo ya es más inteligente, ya entiende más, el temor del hijo es igual que el temor del padre. El hijo tiene miedo, entre comillas, de no ser dañado, ni siquiera lastimar. Este es el ejemplo que da el Baal Shem Tov. Y con esto el Baal Shem Tov explica el posuk en Parshas Eikev, qué es lo que Dios pide de ti, sino que solamente le temas a Él, a Dios tu Señor. O sea, ¿qué es lo que Dios pide de ti? El versículo dice que im leiro es Hashem elekejo. Temer, en castellano sería tipo a Dios tu Señor. ¿Qué quiere decir esto? Es ulashon im. Es, la palabra a Dios tu Señor se puede traducir como con Dios tu Señor. Es decir, interesantísimo. Temer con Dios significa que tu temor a Dios sea similar al temor a Hashem, el temor de Él. Lo que Dios tiene, entre comillas, miedo. Lo que Él teme, es decir, Él te manda a hacer un montón de mitzvahs y Él teme que no te ensucies con pecados y con defectos, etc. Esto es lo que explica el Baal Shem Tov. Así tiene que ser el principal temor del Yehudi. Que el Yehudi tiene miedo de pecar, porque a través de los pecados y los asuntos materiales la persona se aleja de Hashem, el Creador. Y esto va a ser peor todavía, separarse de Hashem, de todos los castigos terribles que Hashem le puede aplicar. ¿Sabe qué? En realidad es peor todavía separarse de Hashem. O como el caso de Priya Aretz, como escribió este otro libro, Priya Aretz, que ya lo citamos varias veces, Pasha Zaharay Mois, dice así: Ira sajet uaira minajet atzmoy yoiser mina oine shabá aburre. Temor al pecado es el temor del pecado propiamente dicho, más todavía que temor del castigo que venga por causa de ese pecado. Este es el temor al pecado, digamos. Porque acaso los castigos no son más que una curación para el alma
y una limpieza de la maldad que genera el pecado. O sea, el castigo después de todo es algo, llamémoslo entre comillas, bueno, algo positivo para la persona. No está mal, porque te va a limpiar. Y con seguridad tendrías que tener más miedo del golpe que de la curación. O sea, el golpe es estar lejos de Dios. Es el pecado propiamente dicho. Tú te alejas de Hashem. ¿La curación cuál es? Y que vas a volver a estar cerca de Hashem. Pero en el ejemplo que le está dando, la curación es el sufrimiento. El castigo que Hashem te va a dar, esto te cura. Entonces, ¿qué es peor? ¿La enfermedad propiamente dicha, o sea, estar lejos de Hashem? ¿O la cura, o sea, el castigo que te va a acercar a Hashem? Esto es lo que le está planteando. Es interesante verlo desde otra perspectiva. Esto es el temor al pecado. La persona tiene miedo del pecado propiamente dicho. Que la persona misma cambia y él mismo se vuelve un pecado. O sea, estar lejos de Hashem. A través del pecado que hace. Y esto es peor que la cura. A pesar de que la cura puede ser dolorosa, pero no deja de ser la cura. ¿Pero qué significa que uno mismo se hace un pecado? Ok, está bien la pregunta. Hay que mirar lo que dice en ese libro que no lo tengo, Priya Aretz. Lo que yo entiendo es que el concepto del pecado es separarse de Hashem. Cuando la persona peca, se separa de Hashem. Entonces uno se transforma en una especie de metzius, una cosa separada de Hashem. Entonces, si el pecado te separaba, vos ahora te volviste una cosa separada. Bueno, entre comillas, sos un pecado. No es que sos malo, ni que sos impuro, nada de esas cosas raras. Lo que está diciendo es, de vuelta, ¿qué es pecado? Separarse de Hashem. Bueno, mira, me separé de Hashem. Ok, yo soy pecado entonces. Y quizás esto se puede aludir en lo que se citó en el capítulo anterior, en el capítulo 4, en el segundo nivel de temor a Hashem. En el capítulo anterior, él dijo, son 3/4 niveles de temor a Hashem. El primero es, el tipo tiene miedo de que sus hijos se van a morir, no va a tener dinero, no va a tener salud, esto es lo que me da miedo a mí, y por eso me porto bien. Ese es el punto número 1. El nivel número 2 que él explicó es un nivel de que el tipo tiene miedo de castigos espirituales, el Gehinnom, yo qué sé, tengo miedo de esas cosas. Y el nivel número 3 que él explicó es que él tiene miedo de Dios, que es poderoso y grande, y yo qué sé, y manda y bla, bla, bla. Y después él dijo que había otra cosa más, otro nivel más, que es el temor que viene del Bitul. De Bitul, que viene claro, que viene de la anulación, es un temor que te lleva a pegarte a Dios. Yo no quiero estar separado de Hashem, quiero estar totalmente unido a Hashem. Y es un temor tan profundo que te lleva a estar unido constantemente a Hashem. Estos son los 4 niveles que le explicó en el capítulo anterior. Entonces ahora él quiere decir que esto último que explicamos, que la persona se vuelve una especie de, entre comillas, existencia de pecado, yo que sé, separado de Hashem, quizás se puede aludir en el segundo nivel que dijimos en el capítulo anterior del Zohar, de tener miedo de las cuestiones espirituales, no por lo material, sino por lo espiritual. ¿Cómo es? Hageinoim, ¿qué es el Gehinom? Que la gente mal traduce infierno, pero qué sé yo, en general se traduce como purgatorio, no sé. Hageinomu a Eisha Ra a Boyer Boy. Wow, ok, una definición muy interesante. El Gehinom en realidad es el fuego malo que arde en tu interior. Eso es el Gehinom. O sea, lo cargamos constantemente en nuestro interior, lo llevamos a todos lados. Como Sheamar, Maran, Villeseida Avoida, Justo y Aganaleino, como dijo el Rebbe de Villeseida Avoida, Leejot, que Shenichnas Elav, una persona lo fue a visitar a este Rebbe, y él dijo, Sheur Roye, Eisha Gehinom Boyeres al Roishoy, que es Lehava. Wow, el Rebbe le dijo que veo el fuego del Gehinom ardiendo en tu cabeza. Como si fuese una llama, una llamarada, veo tu cabeza, una llama, ahí saliendo. Y acá dice dónde está eso, estoy la sabes, discute Amarin, qué sé yo. O que Maimar Tzadikim, como dicen los justos también,
El fuego del Gehinnom, donde la persona es, digamos, refinada, no quiero decir castigada, porque no es el asunto, pero nada, una especie de refinamiento de la persona, ese fuego se forma del fuego de las pasiones que uno mismo tiene. De acuerdo a cuánto calientes son las pasiones de uno, así va a ser el caliente el Gehinnom. Y al revés, el placer que la persona siente en el Gan Eden, en el paraíso, se forma del placer que vos sentís en servicio a Dios. Muy interesante. El temor del Gehinnom, que estaba diciendo el Zohar, no es que tenés miedo de que Dios te va a castigar en el futuro. Es temor del fuego que tenés en tu interior. ¿Sabes qué? Si vos bajás la guardia un instante, el fuego que tenés en tu interior te va a llevar. ¿Tienes miedo de qué tan malo soy? Sí, exacto. Esa es la definición bien clara. Miedo de cuán terrible puedo llegar a ser. Yeah. Con cada transgresión y cada defecto que la persona causa, estás agregando aceite a la fogata que tenés adentro tuyo. Y de esto la persona tiene más miedo que cualquier castigo. O sea, es una forma muy sutil de explicar el Zohar, muy interesante. Porque no es que tenés miedo de los castigos espirituales. Eso es un bestia, un bruto. ¿Qué diferencia hay? Castigo en este mundo, castigo en el otro mundo. Es castigo. No tenés miedo de Dios, tenés miedo de los castigos. Acá él lo dio vuelta y dijo, tenés miedo de vos mismo. De lo que sos capaz de hacer. Y cada uno, a menos que seas un tonto, pero cada uno se conoce a sí mismo. ¿Qué soy capaz de hacer? Temo darle rienda suelta a mis propias capacidades. En el sentido negativo, obviamente. A veces es interesante, nada que ver con lo que está escrito acá, pero me parece que si me vino a la cabeza, debe ser porque hay que decirlo. A veces uno tiene miedo en forma positiva de la verdadera capacidad que uno tiene. Y dice, no, pero no es para mí, yo no sé si puedo, no sé, deja, qué sé yo, que lo haga otro. ¿De qué tienes miedo? ¿De vos mismo? Dale para adelante, sos capaz, lo podés hacer, es para vos. Es una oportunidad que Dios te está dando. No, pero no sé si puedo y no sé si yo, ay, qué sé yo. Es el mismo concepto, tenés miedo de vos mismo. Come on, dale para adelante, lo podés hacer. Si no, Dios se lo hubiese propuesto a Anímate. otro. ¿Eh? Anímate a hacerlo. Anímate a hacerlo. No digo cuando dice, ay, no sé si tirarme del 10º piso o no, si voy a volar o no. Ah, pará, estás loco. Eso no. No vas a volar. No vas a volar, flaco, olvídate, no sos un pájaro, no tenés alas, no lo hagas. Pero en cosas en la vida, a veces en las propuestas que uno tiene, propuestas de trabajo, yo qué sé, propuestas de estudio, o amistades, lo que sea. No sé si es para mí, no sé. Dale para adelante, ¿de qué tenés miedo? No tengas miedo de vos mismo. Muy interesante este shtick, este pedacito, me parece muy interesante. Continuamos. Hubiese dado en este otro libro, en la segunda parte, capítulo 3, qué sé yo. Dice ahí lo siguiente: al respecto del precepto del temor a Dios, él escribe así: existe un concepto del temor a Dios por amor. ¿Qué quiere decir esto? La persona teme no generar un defecto en cómo yo siento amor a Dios o el amor que Dios siente por mí. O sea, no quiero fallarle a Dios, por así decir. Porque si yo le fallo, entre comillas digo, me va a querer menos. Porque igual deja a este, siempre me falla. Siempre lo llamo para que me ayude en me falla siempre. Siempre le pido me falla siempre. No sirve. Entonces uno teme fallarle a Dios. O teme sentir menos amor a Dios. Irazu y Iraz Shelizkarbus. Es que este era el Hidush, esta era la novedad del capítulo anterior. Este nivel de temor a Dios es un temor de acercamiento a Dios. La persona tiene miedo de alejarse de Dios. Y ahí trae este libro de Yesod Avoida en el capítulo 4, Beshema Shalom, el nombre del Shnei Luchos Abris, Shalom HaKadosh. Shemino Ahava Titzmach Ha'ira, que del amor a Dios brota, por así decir, el temor a Dios. La persona teme generar un defecto en el amor a Dios y en el apego a Dios.
Y todos los esfuerzos, porque a veces es difícil, todos los esfuerzos del servicio a Dios le son dulces a la persona, con tal de cumplir la voluntad de aquel que, ahuboy, aquel que uno ama, de Hashem. Y uno teme hacer cualquier cosa que llegue a no, bueno, acá yo lo dije al revés, pero uno quiere mejorar sus acciones a los ojos de aquel que uno ama, entonces uno teme que sus acciones no sean agradables a los ojos de a quien uno ama. Y uno teme de que incluso si la persona peca en algo totalmente sutil, contra la voluntad de aquel que uno ama, entonces uno no va a encontrar gracia a los ojos de aquel que uno ama, que es Hashem. Esto se llama un temor a Dios. Este temor a Dios es un temor a Dios que viene por tanto cuanto uno ama a Hashem. Cuanto menos lo ames, menos vas a temer dejar de amarlo. Igual, no lo quiero, ¿qué importa? O quizás siguiendo la shita de, digamos, la opinión, el enfoque de él, que él siempre habla de que Dios nos ama y nos quiere, etc. Entonces yo no quiero hacer nada que cambie y modifique, reduzca este amor que él tiene por mí. No quiero tocar nada de esto. Que Mai Maracoso, como dice la Toira, es fuerte como la muerte, el amor. Venizquer decir azul, pero el Zohar también habla de esto. El Zohar dice así. Do iu de gilo de javibusa. El Zohar dice que hay un temor a Dios, de amor a Dios. Así dice el Zohar. De iu y caro y ese de la mirham leira kochabrihu es un fundamento. Y lo más importante, amar a Dios. Basar hai iro avid leniturei kol pikude de raisa. Después de que la persona llega a este nivel de temor a Dios, de gilo de javibusa, el temor a Dios de amor, cuando uno llega a ese nivel, entonces la persona va a cuidar kol pikude de raisa, todas las leyes de la Toira, le meive eved neman que de calle para ser un esclavo, sirviente, fiel a Hashem, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice el Zohar. Entonces en el Zohar mismo vemos que existe este asunto de temor que surge del amor a Dios. Derech de Pirash no libre Rashi, de la misma manera explicamos las palabras de Rashi en Shir Hashirim, en el Cantar de los Cantares. Rashi dice, Shir Hashirim koidesh kodoshim, shekulo iras shomayim. Todo el Cantar de los Cantares es santo, sanctorum, lo más elevado que hay, todo habla del temor a Dios. Pero pará, Shir Hashirim es todo amor a Dios. Es todo un cuento de amor entre él y ella, qué sé yo. Ojen, así explica Rashi dice que es todo temor a Dios. Ojen, culo iras me jamás ava. Por eso, esto es lo que está diciendo Rashi. Hay un temor a Dios que viene del amor a Dios. Iras o auvim, amleim pachat bejoleis, penispardo bisraja juzamide. Es un amor de aquellos que se aman, que están llenos de miedo, no vaya a ser que se separen y se alejen uno del otro. Entonces, en este capítulo, Perek Hei, entra esta idea muy interesante de amor, temor que surge de amor. Tengo miedo de separarme de Dios. Perek Vav, capítulo 6. Ok, ¿qué puedo hacer para tener temor a Dios? Ya explicó un montón de niveles de temor a Dios, cómo funciona, que destruye el mal en tu interior y qué sé yo. Bueno, ¿cómo lo tengo? ¿Qué hago? Esto es uno de los asuntos que tienen que ver con el corazón. ¿Qué puede hacer este tipo que no siente? O sea, si no lo sentís, chao. No es que, bueno, te pusiste feeling, ay, sí, lo hice o no lo hice. Pero acá es algo que siento o no siento. ¿Qué puedo hacer para sentir? En estos libros, y soy de Avoida y Ber Abraham, sobre este versículo que ya lo citamos 1000 veces, ¿qué es lo que Dios quiere de vos? Que lo temas, etc. Formula la siguiente pregunta. Esto lo pregunta el Rambam también. ¿Cómo se puede mandar a una persona a hacer algo, una mitzvah? Te obligo a que me quieras, te obligo a que me temas. Si no lo siento, no lo siento. Incluso, entre paréntesis, no está acá, pero me parece interesante, uno puede decir, bueno, no te puedo obligar a que me ames, te pongo una pistola en la cabeza, quereme, bueno, no te quiero. Pero aparentemente uno podría pensar, bueno, te pongo una pistola en la cabeza, tememe, tenés miedo, y bueno, mira, tengo miedo, una pistola ahí, me toca acá, me da miedo.
Pero en realidad BMS tampoco eso es miedo. Porque el Rebbe, el Friedrich Rebbe escribe, también del Tzemach Tzedek, que está en la misma historia, que cuando estaba ahí en Rusia, en la prisión, y le hacían interrogatorios, o lo que sé, y él no contestaba, le pusieron una pistola en la cabeza, y el Friedrich Rebbe dijo, mira, no me acuerdo si era el Tzemach Tzedek o el Friedrich Rebbe, uno de los dos. Esto le da miedo a una persona que tiene un mundo y muchos dioses. Entonces, si pierdo este mundo, chao. Pero una persona que tiene dos mundos y un solo dios, me matas en este mundo, tengo un mundo por venir. No me da miedo tu pistola. Yo en hearts, en el corazón, no sentía miedo. Obvio que estamos hablando de un Rebbe y es re elevado y que estemos re lejos de las armas y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero, como fuere, no te puedo obligar. No, incluso en una persona común, si vos le pones una pistola en la cabeza, te tiene miedo por ese momento. Sacás la pistola y ya no te tiene más miedo. Exacto. Entonces no es un miedo verdadero. No, es pasajero totalmente. Entonces, estos libros preguntan, y soy David, pero Abraham, ¿cómo te puede obligar Dios un mandato, una orden, una mitzvah en el corazón? Algo en el corazón. Y si vos no controlás tu corazón, por lo que sea, ¿de qué sirve un mandato que Dios te obliga a controlar? No lo controlo, ¿qué crees que haga? Esto es lo que dice el Rambam. El comienzo ahí, Mamesh, al comienzo, segundo capítulo de Yesod de Torah, de los fundamentos de la Torah. Metales contesta que la intención divina, la orden divina, digamos, es una obligación de la meditación. Pensá en Hashem. Wow, una frase larga. La orden divina es sobre la meditación y que vos fijes en tu pensamiento, es decir, que te acostumbres a vos mismo todos los días siempre pensar en Hashem hasta que se fijen estas palabras en tu corazón y te sientas afectado por esto hasta que salga del mundo del pensamiento y llegue, incluso del pensamiento del corazón, y llegue a la excitación, literalmente. Y cuando la persona repite esta actividad constantemente de pensar en Hashem, etcétera, y profundiza en esta actividad y se dibuja en su cabeza, en su corazón, lo que sea, claramente cómo es el temor a Dios, quién es Dios, etcétera, sale a la práctica sentimiento en el corazón, literalmente. O sea, es la meditación, Moyach Shalet Alalev, es el cerebro que gobierna el corazón, la meditación en el cerebro genera un efecto en el corazón. Esto es lo que dicen estos farim, estos libros que citamos antes. No es escuchar incluso algo parecido, tipo si sabes que tenés que ir a algún lugar que te pone nervioso, tipo, ponete a pensar mucho en la situación, te vas a poner nervioso ahora, y después cuando llegues a ese lugar, vos ya estás acostumbrado a estar ahí, entonces no vas a estar nervioso. Exacto, ya lo viviste, totalmente. De ahí escribe además, después de todo el esfuerzo, de todas las captaciones constantes y los pensamientos constantes que la persona se esforzó para tener temor a Dios, aún así necesitas muchísimo encontrar gracia a los ojos de Dios para que se endulce, digamos, a los ojos de Él y Él te ayude en esto. O sea que no es solamente una cuestión técnica. Bueno, pensá, genera el corazón, ya está, sentís, necesitas igual ayuda de Hashem. Tayata Dishmaya, como que dice. Yeah. וכסף שכל מציאות אכן יהיה אפשר ליזכים כשאין ונמצא מסכים מסכים המבדילים ונשמוס לכבוד השם יתברך. Y él escribe también que cómo haces para encontrar gracia a los ojos de Dios, porque como que vamos pasando la pelota de uno a otro, ¿viste? Primero dice, ¿cómo haces para tener temor? Pensá y eso va a generar emoción. No, pero no alcanza con eso, necesitas la ayuda de Dios. ¿Y cómo hago para tener la ayuda de Dios entonces? ¿Qué hago? Bueno, para tener la ayuda de Hashem, tiene que no haber, digamos, separaciones que separan, cortinas, lo que sea, que separan entre tu alma y la
entre tu neshama y tu ruach y un neshama, yo qué sé, qué es eso, no importa. Entre vos y Dios, no tiene que haber nada que los separe. Ojen, Mishanim Saboy Aboino y Samabdilim, hoy Betoldo soy Meura Boite Verá. Oh, pero una persona que tiene pecados, y los pecados separan entre Dios y la persona, es un pozo que ni Shaya. O que la persona por naturaleza está mezclado con cosas buenas y cosas malas, tenés malas cualidades en tu interior y nunca le hiciste nada, no las trabajaste. Y Epsharlo le hace caíro. No vas a poder tener temor a Dios, excepto si te quitas todas estas interrupciones. Vas a tener que laburar. Vezeu ve'ata Israel Hulei. Y esto es lo que significa ese versículo que dice Moishe en Payasei, que y ahora Israel, gente, ¿qué es lo que Dios quiere de ustedes? Que lo teman. Que trabajen. Ya. Ahora le explica. Después de que el pueblo judío pecó con el becerro de oro, se generaron unas interrupciones enormes entre Dios y nosotros que impiden que, digamos, ilumine la luz suprema en nosotros. Por eso Moisés rezó frente a Hashem hasta que refine y quite todas las interrupciones. Y ahora viene Moisés y se queja, por así decirlo, dice, ahora el pueblo judío, ¿qué quiere Dios de ustedes? Pirush, es decir, Moisés dice, después de que yo recé por ustedes y quité todas las interrupciones, inmediato, entonces ahora, ahora es fácil, ahora es fácil. Entre paréntesis, interesante, el Tanya responde diferente. Tanya en Perek Membeis, capítulo 42, pregunta una pregunta muy similar. La Gemara dice, bueno, Toira dice que Moisés dice, Beato, Ma Israel, Shel Meimach. Y ahora, ¿qué pide Hashem de ustedes? Que le dirá que lo teman. Y la Gemara pregunta, ¿a tu ira milsa sutres de ahí? ¿Acaso es fácil temer a Dios? No es tan fácil, vemos que la cosa no es tan sencilla. Y la Gemara responde, sí, es fácil. Le cabe Moisés milsa sutres de ahí. Para Moisés es fácil. Eso es lo que dice la Gemara. Para Moisés es fácil temer a Dios. Y el Tanya pregunta, para Moisés es fácil, y para mí no. ¿Qué crees de Moisés? Yo no soy Moisés. Y el Tanya responde, hay una chispa de Moisés en cada uno de nosotros. Hay una chispa de Moisés en cada uno de nosotros. Cuando uno despierta esa chispa de Moisés, entonces es fácil temer a Hashem. Acá le está dando una respuesta un poco diferente. Moisés rezó por nosotros y automáticamente quitó todas las cosas que impedían que tengamos temor a Hashem. Entonces ahora Moisés dice, yo ya hice todo el trabajo por vos. Andá y teme a Hashem. Ahora te toca a vos. Ahora te toca a vos. De Moisés y hay una expansión, lo que sea, una expresión de Moisés en cada generación, que es el Rebbe, obviamente. ¿Cuál es el trabajo del Rebbe? Quitar todas las interrupciones que hay entre Dios y su padre, perdón, entre el pueblo de Israel y su padre que está en los cielos. Y es muy posible despertar el temor a Hashem. Hasta aquí lo que dice este libro Yesoid Avoida, Beir Abraham, qué sé yo. Ahora bien, al Pitvara, de acuerdo a esto vamos a entender lo que está escrito en los Sfarim, en los libros, tantos libros. Reía, oises ira. La palabra visión, reía, tiene las mismas letras que la palabra ira, temor. Aquella persona que tiene los ojos para ver la gloria de Dios, y no tiene ninguna interrupción de manera tal que no vea, por naturaleza va a temer a Hashem. Si vos ves, vas a temer. Que me supera el Rabakodesh o Malach Moreno Rab Abraham, su justo que era ver a Magid, a Godel Mimedrich, como se dice de Reb Abraham del Malach, que era el hijo del Magid de Medrich, que estudiaba con el Alter Rebbe. Siempre tenía el rostro cubierto con el talis. Siempre estaba cubierto. Upamajas, veis Shaya Sandek, Bebris Mila, Gila Panap. Y una vez que estaba ahí siendo el Sandek, el que sostiene al bebé en el bris, en la circuncisión, se le vio el rostro. Y por el temor y el miedo que se veía en el rostro del Reb Abraham del Malach, se fueron todos corriendo del bris, no podían soportar.
Ubekoshi tzlihu leishir minyan, y con dificultad se quedó un minyan para hacer el bris, 10 tipos. Esto es lo que cuentan de Reb Abraham del Malach. Veraba Kodesh Nahum de Chernobyl, otro personaje de la misma época, de Nahum de Chernobyl. Justo yo creo él estaba ahí, por eso. Nahum de Chernobyl estaba ahí, se le cayó el cuchillo de la mano, iba a hacer el bris, y se le cayó el cuchillo del miedo que tenía. Después del bris, la circuncisión, Reb Nahum le preguntó a Reb Abraham, ¿de dónde sacaste ese nivel de temor a Hashem? Vayan, y le contestó así: semejante Dios, ¿cómo no vas a temer de él? Algo obvio. Algo obvio. ¿Lo entendés a Dios? ¿Cómo no vas a temer de Dios? Si solamente no tenés interrupciones que te ocultan a Dios, no tenés por qué despertar el temor a Dios. No hay nada que, tipo, lo estás viendo, no tenés nada que despertar, es natural, es obvio. Porque lo hay una cosa, como dice la Toira, y va a ser elevado Dios solo en Ishaya, yo que sé, capítulo 2, va a ser elevado solo Dios en aquel día. Y la gente va a estar en las cuevas, entre las rocas, en los caminos ocultos tras la tierra, qué sé yo, por el miedo de Dios y de la gloria de su poder, etc. Entonces lo ves, que la gente va a temer a Dios. ¿Por qué lo vamos a temer a Dios cuando venga Moshiach? Pues lo vas a ver. Va a ser natural que temas a Dios. Y si con esto vamos a entender lo que decimos en el Davenen, que nosotros no decimos exacto este texto, pero es parecido. Ahí vamos a servirte a Dios con temor, como los días de antaño, como los días eternos, los días de antaño. Evidentemente el templo era un lugar que expresaba temor a Dios. Porque Muska Bajilas Maiser Sheini Birushalayim Le Mantil Maldeira, y como está escrito en la Toira al respecto de cómo se comía Maiser Sheini, el segundo Maiser en Yerushalayim, para aprender a temer a Dios. ¿Para qué ibas a Yerushalayim en las fiestas? Para que aprendas a temer a Dios. No sé por qué acá habla de Maiser Sheini, si en realidad este posuk, si no me equivoco, está en Parshas Vayelech y habla de Hakel. Es un paso que habla de Hakel, cuando todo el mundo se reunía ahí cada 7 años, qué sé yo, pero no importa. Para que aprendas a temer a Dios. El punto, sí. No te llevaba el Meister tipo no, el pero no cada 7 años, todos los años. Todos los años, pero no importa. Sea como fuere, el punto es que guardar durante los 7 años y no, llevarlo. No. De hecho, cuando llevábamos Meister, decías Biarti a Kodesh Minabais, Vikam Sativ Le Levi. Saqué el Kodesh, el Meister lo saqué de mi casa, se lo llevé al Levi. Sí. Pero no importa, sea como fuera, vemos claramente que el Beis Hamikdash, el templo, es un lugar de temor a Hashem. Eso sí se ve claro. De Isa, Besef, Share, Avoid al Rabbeinu Yoina. Ahí el Rabbeinu Yoina escribe: Beis Hamikdash, Bechol Eis, Fesha, Kedum Masar Sinai. Beis Matuntoiro, Lina en Kueda Shchina. En el templo se sentía constantemente, en todo momento, como si fuese el monte Sinai en el momento de la entrega de la Toira, por la gloria de Dios que estaba ahí. Y como dijimos, en el lugar donde está la revelación de la presencia de Hashem, automáticamente hay temor a Hashem. Reío e iro, ahí la visión y el temor están conectados. Al piad varim nimtza kiazman groma shemuchshar leoir de saira velafis hakika beleiv achiyoitzi lepoyal murga shirosis baraj. De acuerdo a todo esto, vamos a entender que hay un momento adecuado, que es apropiado para despertar el temor a Dios y hacer esta grabado en el corazón hasta que la persona en la práctica sienta el temor a Hashem. ¿Cuándo es? En Shabbos, en Shabbos, en Yom Tev, en las fiestas de Tishrei. ¿Por qué esos son los momentos adecuados? Porque esos son momentos adecuados, apropiados, para quitar todas las coberturas que separan entre la persona y Dios. Hoy, como dice el Pozo, que entonces ahí, en los momentos que vos quites las separaciones de que hay entre vos y Hashem, se va a subyugar tu corazón incircunciso, leíros a Hashem Nichbadaneira, para temer a Dios. Esto parshas de Jukoisai o parshas Kisoboy, las maldiciones.
Veas las mal mesugales asigiras arremus, bisbatus, vipara, es el mejor momento para quitarte de encima, perdón, para llegar al temor a Dios y a la anulación frente a Él en forma plena. Ahí tenemos reía, ira, temor, visión, Beis Hamikdash, templo. Están conectados uno con el otro. Está conectado. Bien. Perek Zayin, capítulo 7. Y Maira y Tamid Bikuda Kadmoe, o como de Isa, Reshis Chochmiras Hashem, que Mamerakosta Viras Hashem Reshis Das. Si el temor es siempre el primer paso, digamos, el primer paso, el primer mandato, como está escrito también, Reshis Chochmiras Hashem, el comienzo de la sabiduría es el temor a Hashem, y como dice la Toira, Iras Hashem Reshis Das, el temor a Hashem es el comienzo del conocimiento. Veal Pikuda Dois Kaim Oilem Aruchni, y sobre este mandato se sostiene todo el mundo espiritual. Si esto es así, con más sentido todavía, en particular, tiene sentido, tiene importancia, mucha importancia, este asunto en nuestros tiempos, en los talones de Moshiach, en los últimos pasos antes de la venida de Moshiach, Shambru Hazal, que dijeron nuestros sabios en la Gemore, Sheire y Heit y Masu, aquellos temerosos de Hashem van a ser despreciados, Iras Shamayim Apshuta, Iras Oinesh, es decir, estamos hablando del nivel más bajo del temor a Hashem, es decir, el temor al pecado, el temor al castigo, que hay juez, que hay juicio, din, dayan, juicio, juez, aquello que estaba en el interior de cada uno de nosotros, y era algo obvio y que estaba ahí, que no sé cuánto, esto falta en nuestra generación. Y si nosotros vemos un fortalecimiento de la inclinación al mal en este asunto, haceme más inteligente de mis propios enemigos. Aprendamos de los enemigos. Para saber cuál es nuestra función. Si tenés un problema ahí, porque evidentemente tu función está ahí, tu misión está ahí. No, me conviene la línea. Porque el temor a Dios es la base de la vida espiritual del Yehudí, y cuando se mueve la base, se cae todo el edificio. Chao. Hay que invertir fuerzas especiales para despertar el temor a Dios. Como te Isa, como está escrito en la Toira, en la entrega de la Toira, para que tengamos el temor a Hashem sobre nuestro rostro, para no pecar. Porque hay asuntos muy fuertes de la inclinación al mal, que no hay otro consejo para superarlos excepto el temor al cielo, simple, temor al cielo. O que me rumas de paso, como dice la Toira, tenés que poner jueces y policías en cada uno de tus portales. Para esto es famoso. Que esto alude a asuntos de temor al cielo, es decir, que hay un juicio, hay un juez, tenés que poner este temor en todos los portales de tu cuerpo, los ojos, los oídos, la oreja, etcétera, etcétera. Que dice Zohar HaKodesh, como dice Zohar, do pisja de gufa, esta es la puerta del cuerpo. Y nuestros sabios dicen en los libros santos que para este tipo de problemáticas, de las puertas, entre comillas, del cuerpo, los ojos, los oídos, la boca, etc., no hay otro consejo que el temor al cielo. Punto. Pshuta, simple. Dejen mejor Sharia Guf. Y también en todos los portales del cuerpo hay Naim, Oiznaim, VAP, ¿no? Los ojos, los oídos, la boca, Mishtar, Sheliras Shomayim, Alcola, Oiverbaem. Tiene que haber un policía de temor al cielo en todo lo que pasa, por todo lo que pasa por ahí. Ma muta lehabit, ma osur, ¿qué está permitido mirar? ¿Qué está prohibido? Ma muta lishmoya, ma loy, ¿qué está permitido escuchar? ¿Qué no? Ma muta leachnis, leoitzmeape, ma osur, ¿qué está permitido sacar de la boca? Que está prohibido. Porque el fundamental fortalecimiento de las fuerzas del mal sobre la persona es en sus portales, los ojos, los oídos, la boca, etc.
Betafkideinu lehakbir negdo es vejinos iro. Y nuestro trabajo es fortalecer contra este mal el temor. Liois moisif oilech beoir, agregar y siempre aumentar. Meira pshuta irasa oinesh adirasa roimemus, adisbatlus gemura lefana bisbarak shemai. Desde el temor simple, del temor al castigo, hasta el temor de la grandeza de Dios, hasta el temor más profundo de anularse completamente y apegarse y ser uno con Dios. Como le había dicho, que el mecabel se vuelve mashpia, el receptor se vuelve dador, es toda una cosa. Oh, este es el tafkid, esta es la función que tenemos hoy en día. La meta. Esta es la meta, ahí tenemos que llegar.